A hablar a partir de este momento en nuestras relaciones interpersonales, ya estamos en el aire en video, gracias, cómo manejar y enfrentar conflictos. Dígalo conmigo, cómo resolver conflictos. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes en su estudio, en su escuela secundaria o high school, estudiaron alguna vez el álgebra de Baldor? ¿Alguien lo recuerda? Los que recuerdan el álgebra o los que estudiaron las matemáticas de Baldor recordarán que durante todas las secciones del álgebra hay problemas al final de cada capítulo, los problemas de Baldor. Y tremendos problemas, normalmente son 20, 30 problemas. Y la tarea de los profesores es conteste los cuestionarios del capítulo tal de Baldor y llegar a casa a hacer esos problemas. Las ecuaciones x, y al cuadrado menos x, y, z y dividir, usted recuerda esa historia. Y hacer esos problemas de Baldor, eso para mí fue tremendo, por muchos años era mi pesadilla de la escuela. Pero había algo interesante, yo hacía los ejercicios tal cual, las fórmulas de álgebra, pero cuando llegaba el resultado, pues para mí el ejercicio estaba terminado. Pero el álgebra de Baldor tenía algo muy interesante, o tiene algo muy interesante, y es que al final del libro de álgebra, ustedes recuerdan, están las respuestas. Entonces usted busca ejercicio 135 y ahí están las respuestas, 1, 2, las 20 respuestas. Y después de que usted lleva 20 minutos haciendo un programa, un estudio de Baldor, entonces debe encontrar la respuesta. Y cuando usted compara su respuesta con la respuesta del libro, encuentra que no es. Conclusión del ejercicio, yo usé una forma que ustedes también usaron, no digan que aquí el único fui yo. Borraba la respuesta y al final quedaba la respuesta x al cubo menos 3xy más 2c. Y lo colocaba ahí porque esa es la respuesta que está en el libro. Confiando en que el profesor cuando leyera miraba solo la respuesta. Y al mirar la respuesta decía, está bien. Pero los profesores son profesores. Ellos no miraban la respuesta, ellos miraban el procedimiento. Y al mirar el procedimiento inmediatamente me decían, aquí hay un error. Este 3x menos y es positivo, no es más 3x menos y negativo, etc. Y me encontraba el problema, que yo no podía ver, pero el maestro sí lo podía encontrar. El maestro sabía cuál era la respuesta. El libro de Baldor nos da la respuesta. Al maestro le interesa que tú conozcas cómo llegar a la respuesta en el procedimiento correcto. Pero estoy mencionando esto por lo siguiente. Nosotros, en el transcurrir de nuestra vida, nuestros padres y demás, nunca jamás ninguno de nosotros ha tenido un libro, ni ha tenido una escuela, ni ha tenido un seminario, ni un curso de cómo resolver conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede haber ido a la universidad, graduarse, tener títulos universitarios, le enseñaron a resolver problemas de aritmética, matemáticos o de geometría, pero nunca en la vida nos han enseñado cómo resolver problemas de carácter interpersonal. ¿Qué pasa cuando entramos en dificultad con alguien, en disgusto? Padres e hijos, hermanos entre sí, esposos, parejas de matrimonios, crisis económica. Por lo tanto, tenemos conflictos en todas partes, en la economía, en la iglesia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, mi jefe, mi compañero insoportable, que cree que todo lo sabe y que sabe más que yo, y él lo que no entiende es que yo sé más que él, y todas esas cosas. Entonces, por favor, yo les pido que tomen atenta nota hoy, porque lo que vamos a ver es cómo resolver conflictos. Vamos a ver 7 pasos. ¿Cómo vamos a resolver conflictos? Les recomiendo algo, por favor. Tomen atenta nota. ¿Por qué? Porque si usted toma nota en una hojita, en su paracha o en una agenda, en su cuaderno de notas, bueno, en su tablet, mañana o algún día, cuando estés frente a un conflicto, tú puedas decir, tengo cómo resolver conflictos porque en la iglesia me enseñaron cómo los puedo resolver. Si lo escribes en una hojita y se te pierde la hojita, vas a estar en otro conflicto. ¿Qué haría yo esa hojita con esos asuntos tan importantes de cómo voy a resolver mis problemas? Amén. Si alguno de ustedes hoy está en algún conflicto, pues qué bueno que hoy va a encontrar la respuesta. Por favor, acompáñeme al libro de Romanos y vamos a estar en el capítulo 12 de Romanos.
en el capítulo 12 y en el verso 17. ¿Lo tienen todos? Padre Celestial, te doy gracias en esta jornada del día de hoy, en nuestra reunión de familia, nuestra reunión dominical, con este tema propuesto, cómo resolver conflictos. Señor, nos presentamos delante de ti, clamamos tu presencia entre nosotros y te pedimos que tu palabra sea audible a nuestros corazones. Que la enseñanza del día de hoy sea una palabra que transforme vidas y que nos enseñe a vivir una vida conforme al corazón en Cristo Jesús. Con nuestros enemigos, con nuestras dificultades, en medio de las adversidades, Señor, enséñanos a fortalecernos más en el manual precioso de la Biblia, la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Romanos capítulo 12, ¿estamos? Verso 17, dice la palabra así, léala conmigo por favor. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Wow. ¿Alguien más desea más? Después de leer Romanos 12, 17, creo que el tema es suficiente. A nosotros nos han enseñado en el transcurrir de la vida que el que me las hace, me las paga. Ojo por ojo, diente por diente. Esa se la cobro completica porque yo esa no me quedo con esa espina, no me quedo con esa espina. De que me la saco, me la saco. Tarde que temprano, cae porque cae. Y es lo que nos han enseñado con el transcurrir de la vida. Yo recuerdo que papá, alguna ocasión en la escuela, siendo niño, teníamos diferencias con los niños jugando y, ¿verdad? Y al llegar a casa yo daba quejas. Papi, es que me pegaron en la escuela. ¿Quién te pegó? Fulano de tal. Bueno, no hay problema. No te dejes, mijo. La próxima vez pega tú primero. No se deje, mijo. Usted es macho. Y no llore, mijo. Y cuando es un hermano menor, le dice al hermano mayor. Y entonces uno está en la pelea y el niño, el menorcito, le dice, le voy a traer a mi hermano mayor, a ver, con mi hermano mayor, ¿verdad? Esa fue la escuela que nos dieron, esa es la escuela de la vida, esa es la escuela en la que crecemos, esa es la escuela del mundo. Y la escuela del mundo es venganza, la escuela del mundo es esto no se queda así, sí, esto no se queda así, esto se inflama, ¿verdad? Esto se hincha, dicen. Pero en Cristo Jesús, Romanos nos dice todo lo contrario. No pagues con la misma moneda que otros te han pagado. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra para hoy el Señor! Así es que veamos algunas situaciones interesantes. Primero, cuando nosotros estamos en conflicto frente a una persona, frente a una iglesia, frente a una comunidad, a nuestro trabajo, y estamos en esa situación difícil, lo primero que sucede es que se bloquea mi comunión de oración con Dios. ¿Le ha pasado? Cuando tú estás en crisis con alguien por algo que pasó, por alguien que dijo, por algo que mencionó, por algo que hicieron, y tú te sientes con esa ira y esa molestia y esa incomodidad que te causa esa ribiluina revuelta, no puedes orar. No puedes orar. Por más que tratas de hacerlo, te postras de rodillas, tal vez colocas la adoración, la alabanza, te quieres sumergir en la oración y clamarle al Señor, pero hay algo que te impide completamente el poder entrar en comunión directa con el Padre. Sencillamente, ¿por qué? Repito, porque cuando tenemos una ira encontrada, una ira que nos molesta, que nos incomoda, no nos deja tener una intimidad con el Señor. En el primer libro de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 20 dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, dice la Biblia, ese tal es un mentiroso. Por favor, véanlo despacio. Voy despacio porque quiero introducir este tema con claridad. Yo no puedo ser cristiano
llamarme cristiano, decir que soy cristiano, cuando en mi corazón hay odio por alguien. Es que si esto lo tuviésemos claro, si la iglesia de Jesucristo, yo no hablo en Cherryville, yo no estoy hablando de la iglesia integral Cherryville, yo estoy hablando del cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo tuviese la claridad absoluta de que a decir soy cristiano, pero dentro de mi corazón hay odio por alguien, desamor por alguien, sea familiar, sea amigo, sea hermano en Cristo, sea la política, sea el país, significa que no podemos tener el amor de Cristo, porque lo que nos identifica, lo que nos hace cristianos, lo que nos hace ser Cristo en nosotros, es el amor nuestro hacia otras personas. No la lástima, porque ustedes recuerdan a un señor que pasaba por aquí, Tony, que recogía las latas y estas cosas, y nosotros recogíamos latas para él, llevábamos comida a su casa, lo cuidamos. Sí, está bien, esa es parte de nuestra labor cristiana, ayudarlo, protegerlo. Pero no me refiero a la calamidad, yo no me refiero al servirle, me refiero a amar a la persona. Amar a la persona por quién es y cómo es, no amar a la persona por cuánto tiene o cuánto es lo que vale. ¿Están conmigo? Por lo tanto, dígalo conmigo, si alguien ama al Señor, debe amar a su hermano. Yo conozco tan muy buenos cristianos, y yo sé que tú también. Yo sé que tú conoces muchos muy buenos cristianos que aman profundamente al Señor, que sirven al Señor, pero que en sus corazones hay una raíz de odio hacia otra persona, hacia un pastor, hacia una congregación, hacia un hermano. ¿Cuántas veces escuchamos a diario? Me lo han dicho personas, a esa congregación no voy, pastor, yo a ustedes los amo, no voy, porque allá hay una persona que no soporto, que no la puedo ver ni en pintura. Y cristianos. ¿O cuántas veces a ti te han dicho, a usted yo le amo, hermano, a usted yo la amo, hermano, pero sus pastores no lo soporto? Y cristianos. Eso significa que el amor de Cristo no existe, por lo tanto el título que se dan o nos damos de cristianos nos queda absolutamente equivocado. Amén. Número 2, cuando estamos en conflicto y tenemos esas dificultades entre nosotros en nuestras relaciones interpersonales, entonces esto obstaculiza mi nivel de oración. Son oraciones que no pasan del techo, son oraciones que no suben al propósito de Dios, son oraciones que no tienen profundidad ni sentido. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 7, la palabra dice: de igual manera, hablando en el matrimonio, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. A propósito de esto, quiero decirle a las amadas hermanas en Cristo Jesús que estamos trabajando con los varones, en el grupo de varones, estamos trabajando en la masculinidad. Y espero que hoy, una vez terminemos el servicio, muchos varones aquí las van a invitar a almorzar y creo que las van a llevar al mall y tienen sus billeteras abiertas para que ustedes sean atendidas con todo amor. Estamos hablando de masculinidad, o sea que no se preocupen por tortillas, no se preocupen por nada de eso, que ya eso yo ya lo cuadré. Y como ellos son tan obedientes, espero que reciban la palabra. Señora. Amén. Gloria a Dios. Pero atención, hermanas, porque masculinidad, y no me quiero salir del tema, pero masculinidad que estoy hablando con los varones significa, y apóyenme varones, significa que nosotros vamos a recuperar nuestro lugar. Ya no más cocina, ya no más plancha, ya no más pisos. Vamos a recuperar nuestro lugar del esposo amable, el esposo proveedor, el esposo amoroso, el esposo gentil, el esposo que toma decisiones y que hay como un acuerdo en lo que sucede. Estamos trabajando en un tema muy lindo, de verdad, con los varones, y de verdad que ha sido una bendición lo que está pasando. Ahora, esposos, sean comprensivos con su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es muy delicada. Cuando tenemos conflictos en nuestra relación de pareja, nos rompe, nos obstaculiza nuestro nivel de oración. Y número 3, cuando estamos en estos conflictos emocionales, nos obstaculiza la felicidad. Mire, hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado días enteros, semanas,
que a raíz de un problema, sea laboral, sea económico, sea en la salud, sea en nuestra relación de pareja, de amigos, de hermanos en Cristo, pasamos días en una infelicidad total. ¿Les ha pasado? Yo sé que a ustedes como a mí nos ha pasado. Se levantan situaciones, viene el enemigo, viene la adversidad, viene el ataque, viene el conflicto y eso nos pone en una mala condición, nos afecta anímicamente. Usted se puede tomar 3 tarros de Cial, que es tan extraordinario. Ya me hicieron allá sin comerciales. Pero atención, pero por más que usted quiera tomarse un multivitamínico, su estado anímico espiritual está decaído. Su estado anímico no le permite ni siquiera sonreír, no le permite vivir una vida con el gozo del Señor, porque nuestra crisis en conflictos interpersonales nos disminuye totalmente esa comunión con otras personas. Amén. Ahora bien, atención a esta situación. Estos son los síntomas. No nos vamos a detener en los síntomas. Vamos a ver cómo resolver esos conflictos. Cuando estamos frente a una crisis, a un conflicto con una persona, con un hermano, con el jefe, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, padres e hijos. Número 1, escríbalo en sus notas y es donde tomaremos un poquito más de tiempo en el punto número 1. Por favor, es necesario tomar la iniciativa. Estás frente a un problema, necesitamos tomar la iniciativa. ¿La iniciativa de qué? La iniciativa de arreglar el problema. Porque muchas veces cuando estamos frente a un problema, nos dedicamos a hablar del problema con terceras personas que nada tienen que ver con el problema. Nos dedicamos a hablar con otras gentes que nada tienen que ver con el problema. Hablamos del problema con otras personas que ni siquiera deberían enterarse del problema. Y el problema se agranda y el problema no pasa de ser simplemente un conflicto, sino que se convierte en un chisme y el chisme camina y trasciende y el chisme termina convirtiéndose en una calumnia y en una murmuración y la persona afectada nada tiene que ver ni resuelve el problema. Entonces, dígalo conmigo, tomaré la iniciativa. ¿Qué significa tomar la iniciativa? Por favor, significa que no debo ignorar el conflicto. ¿Estás en conflicto con alguien o con algo? Por favor, número 1, toma iniciativa, no ignores el conflicto, no niegues el conflicto, no lo escondas debajo de la alfombra. Todos los matrimonios sin excepción tenemos diferencias de opinión y eso es importante, cada uno opina y por lo tanto, aunque tengamos diferencias de opinión no significa que tengamos que guardarlo debajo de la alfombra y esconder el problema. Necesitamos sentarnos, necesitamos hablarlo, sea en los asuntos financieros, sea en la intimidad, sea en la educación de nuestros hijos, sea en cualquier aspecto como pareja, necesitamos tomar la iniciativa de arreglar el conflicto. Amén. Observen esto. Cuando no tomamos la iniciativa, sino esperamos que sea la otra persona la que diga, pues tenemos un dicho popular, el tiempo lo sana todo. Miren, hermanos, voy a tratar de hacer un ejemplo para que usted me capte esta idea. ¿Qué dice un dicho popular? El tiempo lo cura todo. Si usted está enfermo, vamos a decir que tiene una alergia de estas del tiempo de verano, y el tiempo lo cura todo, pues simplemente usted va a un hospital, se sienta en una sala de espera 2 o 3 días y se le quita la alergia, ¿verdad? Porque si el tiempo lo cura todo, usted no necesita ver al médico, usted simplemente necesita pasar tiempo en la puerta del hospital y es sano. ¿Me está entendiendo el ejemplo? Entonces dígalo conmigo, esto no es verdad. El tiempo no lo cura todo. Miren, el hermano Luis esta mañana nos enseñaba en la escuela dominical un ejercicio, una persona sufrió un rasguño, ¿verdad?, con una puntilla, y eso se convirtió en un tétano, me dijiste, en un tétano, y ese tétano le causó la muerte. Cuando tenemos un conflicto es exactamente igual. Cuando hay una herida, mi abuelo materno, sufrió un accidente en el campo cultivando, se lastimó la palma del pie, una herida, fue una herida sencilla, él estaba en el campo, no tenía cuidados médicos oportunos, se descuidó la herida se infectó. Cuando lo traen a Bogotá para ir al médico, los médicos dicen es demasiado tarde, se produjo una gangrena. El tiempo produjo una gangrena. Total, ¿qué tuvieron que hacerle? Amputarle la pierna, y al amputarle la pierna la situación se complicó y él falleció. Entonces, si estás frente a un conflicto, el tiempo no lo cura todo, dígalo conmigo, el tiempo produce gangrena.
Porque cuando esperamos que un conflicto se resuelva con el tiempo, mi país Colombia lleva 60 o más años en guerra con guerrillas, esperando que el tiempo lo solucione. Y ha sido la causa de la muerte de miles de personas. Todo esperando que el tiempo lo solucione. Por lo tanto, estás frente a un conflicto hoy, por favor, toma tu decisión ahora y sé valiente de enfrentar el problema frente a la persona, con la persona y no con terceras personas. Esta mañana yo le decía a los varones en la reunión, si hay personas afuera que hacen menciones a algunas cosas, porque esas personas no se enfrentan al problema, vienen, hablan conmigo y enfrentan el problema y arreglamos el problema. ¿Por qué tienen que estar afuera hablando con uno, hablando con otro, hablando con otro, hablando con otro, haciendo un chisme, una calumnia, una bla, 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 y no enfrentan el problema? Dígalo conmigo, porque para eso se necesitan valientes. Y todos esos que están hablando son unos cobardes que hablan porque no tienen el carácter de venir y enfrentar las cosas y decir yo tengo esta situación y la quiero aclarar. Por lo tanto, para solucionar conflictos necesito gente valiente que tenga el carácter de Cristo de enfrentar el problema. ¿Están conmigo? Uy, pastor, está hablando muy fuerte. Sí, tenemos que hablarlo en ese tono. ¿Por qué? Se me fue el hermano Alfredo, déjeme decirle. Ahí, escúcheme. El hermano Alfredo tiene un hijo que es mariner. Se está preparando en el ejército, ¿verdad? Y él empezó en la primera etapa del ejército, delgadito, ustedes lo conocen. Delgadito, así, chico, una varita, finito, piqui. Se fue al ejército. Ahora tiene que cargar, ¿cuántos bultos, hermano? ¿Peso? 70 kilos de arena en la espalda, todos los días, todos los días. Y en estos días me enseñó una fotografía y ese niño finito, piqui, delgadito, ahora es un grandote así inmenso. 70 kilos de arena todos los días en el desierto. ¿Usted sabe qué es eso? Mire, hermano, ¿por qué? Porque en el ejército lo forman ¿para qué? Para que sea fuerte, para que sea valiente, para que enfrente. Y nosotros en el ejército de Dios tenemos que prepararnos para enfrentar al enemigo. Para enfrentarlo ¿cómo? Con la palabra. Para enfrentarlo ¿cómo? Con el carácter de Cristo. Para enfrentarlo ¿cómo? Con sabiduría. No con venganza, no con pleitos, no con iras, no con contiendas, no con comentarios, sino en Cristo Jesús a la luz de la palabra. Sin embargo, atención, y aquí hay algo muy importante. Sin embargo, muchos hombres que se preparan físicamente, como en el caso que estaba planteando, cuando están frente a un problema con la esposa, no saben cómo resolverlo. Puede ser tan valiente de ir a la guerra y enfrentar al enemigo. Puede ser tan valiente de estar con los pesos suficientes, físicamente dotado, pero para el ejercicio que estamos desarrollando ahora, la valentía a la que me refiero no es tu fuerza física, sino me refiero a la valentía espiritual en Cristo Jesús, a la madurez. Cuando tú te sientas con una persona inmaduramente le dices, hermano, tengo una situación que quiero tratar contigo y lo quiero tratar en el amor de Cristo y lo quiero tratar a la luz de la palabra. Eso significa que tú tomas la iniciativa en Cristo Jesús porque estás dispuesto a resolver un problema. Amén. ¿Alguien ha tratado de hacer alguna vez esto? Les decía esta mañana a los hermanos, cuando tratamos de resolver un problema en Cristo Jesús, tenemos que medir que la persona con la que estamos tratando el problema sea una persona madura en Cristo. Amén. Porque un día un hermano aquí me dijo, vea, pastor, perdóneme, yo se lo voy a decir con todo, ¿verdad? Porque a mí no me duele decirle la verdad a la gente en su cara, usted sabe, pastor. Pero el pastor que yo tenía en la otra ciudad donde yo vengo, un día tuve un problema con él y le saqué la pistola y le dije, a ver, ¿cuál es su problema? ¿Quiere que lo mate? Eso me muestra que esa persona ni es cristiana, ni ha cambiado su vieja naturaleza, ni puede tener el temor de Jehová. ¿Me están entendiendo? Cuando se trata de solucionar un conflicto con una persona, tenemos que buscar a la persona, si es un conflicto de nuestros otros hermanos en Cristo, entender que la persona hermana en Cristo tiene el carácter de Cristo para que nos podamos sentar en el amor de Cristo por el precio de la sangre de Cristo y poder resolver un problema. Lo primero que tenemos al tomar la iniciativa es saber con quién vamos a manejar el problema. Porque si vamos a manejar el problema con una persona herida, con una persona lastimada, con una persona ofendida, que no esté en Cristo Jesús, el problema se nos convierte en una grave situación. ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Número 1, dígalo conmigo, tomar la iniciativa. El libro de Mateo en el capítulo 5 y en el verso 23 dice, si presentas una ofrenda en el altar, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de
Presentar una ofrenda en el altar es la adoración. Dice, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. No es que tengas un problema específicamente, que alguien tiene algo contigo. Dice, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Y yo leyendo este texto decía, Dios, entonces ¿cómo podemos hacer aquí? Porque estoy absolutamente convencido que todos nosotros, sin excepción, tenemos alguna diferencia con alguien muy profunda que todavía está sin arreglar. Sin embargo, nosotros venimos y presentamos la ofrenda al Señor. Y así lo hacemos cada domingo, pero la ofensa con esa persona está viva, está creciendo, se está aumentando, está engangrenándose. Por lo tanto, no estamos cumpliendo con el propósito del Señor. Ahora, hay situaciones en las que es muy difícil acercarse a alguien. Nosotros hemos pasado por muchas dificultades y adversidades, hemos tratado de acercarnos a alguien. No hace apenas muchos días la hermana Pili envió una carta de reconciliación o de acuerdo con una persona, hablar con alguien. Y de hecho un pastor, y le dijo, amado pastor, le amamos, le respetamos, si le hemos lastimado, por favor, lamentamos cualquier situación, perdónenos, queremos reunirnos con usted en el amor de Cristo y sanar cualquier diferencia como hermanos en Cristo, como cuerpo pastoral. Pero la respuesta que recibimos fue la cosa más desastrosa que he visto en mi vida. Y estoy hablando de un ministro. Por lo tanto, si estás frente a un conflicto y la persona con la que estás en conflicto no está en un nivel propio de Cristo Jesús, lo primero que tenemos que hacer es orar y orar y orar hasta que el Señor doblegue el carácter de esa persona y permita el tiempo adecuado en el momento correcto para que podamos arreglar las cargas. No en el tiempo, no en el tiempo del hombre, que el tiempo lo mejora todo, no, en el tiempo de Dios. Señor, yo voy a orar por esa persona. Hermanos, yo estoy aquí al frente en esta silla en el tiempo de adoración. Y en el tiempo de adoración yo estoy allí, yo estoy clamando y estoy gimiendo y le digo Señor, y le doy nombres y le digo Señor, yo ahora en este momento oro por tal persona, yo te pido Dios que aparejes el tiempo, Señor, que me permitas tener el momento adecuado, el lugar correcto, el tiempo kairos de Dios para poder con estas personas puntualmente hablar y solucionar cualquier diferencia. Pero atención, es muy importante que tú tengas tu corazón en paz contigo mismo. Porque muchos de nosotros tenemos tanta guerra, ni siquiera con terceras personas, sino la guerra es personal, es conmigo mismo, es que no me hallo, es que no me perdono, es que yo no puedo entenderme ni a mí mismo. Necesitas tener la paz de Dios contigo para que luego cuando te acerques a otra persona puedas transmitir la paz de Dios a esa persona. Porque como lo veíamos la semana anterior en el ejemplo que hicimos acá, si tú vienes a arreglar un problema con un hermano, y yo digo un hermano en Cristo, pues tú no puedes entrar con los brazos arremangados a tratar de solucionar un problema. Tenemos que entrar a hablar con otra persona con humildad, con sencillez y que la otra persona vea nuestro buen corazón y nuestro buen ánimo de solucionar las cosas. Podríamos llamarlo, como se dice en el argot popular en el derecho, una etapa de conciliación. Entrar en conciliación. Amén. Número 2. Confesar mi parte en el conflicto. Wow. Muchas veces la gente nos señala, nos acusa de algo. ¿Ha pasado usted por esa experiencia? Somos víctimas de que nos digan, es que el hermano hace, la hermana no hace, el hermano dice, la hermana no dice, esto y lo otro. Y tal vez muchas veces el 99% de lo que puedan decir las gentes afuera pueda ser cierto. Pero por favor, aunque ellos digan cosas como esas, es importante tener presente Mateo 7:3, ¿por qué nos aclara esta situación? Dice, porque te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo. A ti te dice el Señor, así nos dice el Señor, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo. Amén. Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene su hermano en el suyo. ¡Wow! ¿Cómo somos de buenos y rápidos para juzgar a otras personas? Juzgar otras situaciones, juzgamos familias, juzgamos matrimonios. Es que a mí no me parece como ellos hacen, no me parece como ellos actúan, es que esto no debe ser. Pero ¿por qué miramos el problema de los demás? ¿Por qué no nos examinamos a nosotros mismos?
Hermanos, cuando nosotros nos examinamos como personas, como familia, como padres, en nuestra situación de familia, sabremos y estableceremos en nuestra vida la claridad que Dios tiene antes de que juzguemos a otras personas. Nosotros somos expertos psicólogos, terapistas, en solucionarle la vida a todo el mundo, menos solucionar nuestros propios problemas. ¿Ha visto usted eso? Nosotros decimos, ay, es que si esa hermana hiciera esto, si ese hermano hiciera esto, es que yo considero que ellos están equivocados en esto. ¿Por qué consideras los problemas de los demás? Considera tu situación personal primero, evalúate a ti primero, revisa tu situación personal y luego mirarás cómo puedes solucionar o apoyar la vida de otra persona. Amén. Por favor, todos los seres humanos, todos nosotros terrenales, venimos del hombre terrenal. Por lo tanto, nuestra naturaleza pecaminosa es una naturaleza que nos induce, que nos lleva a cometer errores. Dijo en esta mañana en un ejercicio que estábamos haciendo, la lucha libre. ¿Por qué la lucha libre tiene tanto éxito? No es porque realmente se golpeen, no es porque realmente se fracturen, no. Es porque realmente son tan buenos haciendo el show del cuadrilátero que la gente que está afuera prácticamente puede creer que todo lo que está sucediendo adentro es real. Y entonces un hermano decía, son emociones, y esto es verdad. La gente se emociona cuando algo así sucede. La gente se emociona cuando ven el golpe, la caída. Pero realmente, aunque puede ser que no estén sufriendo realmente el golpe, están preparados para ello. Miren lo que pasa con estos partidos del fútbol ahora. Estamos en el tiempo de Copa América, dijo hermano, Copa América. Y entonces ganó un equipo, ganó el otro, y todo un país se le olvidan los problemas del mundo, porque hubo un partido que ganó. Yo sé que en estos días ganó Colombia 2-0, y yo sé que a Colombia se le olvidaron los muertos, las tristezas, las desgracias, todo lo que pasa en mi país se les olvidó por un partido en un momento de emoción. Pero ya hoy la realidad sigue siendo la misma. Por favor, no podemos ser tan emocionales cuando tenemos un conflicto. Cuando tenemos un conflicto necesitamos confesar mi problema dentro del conflicto. Yo reconozco, yo sé que me equivoqué. Yo sé que dije algo que no debía decir. Tal vez no fue mi intención hacerlo, se me soltó, lo dije. Pero por favor, reconozco que cometí el error. Reconozco que hice esto indebidamente. Reconozco que no fue mi intención, pero reconozco. Por favor, dígalo conmigo, reconozco. Número 3. Necesitamos escuchar al que está herido. Escríbalo en sus notas, por favor. Siempre la gente que está lastimada habla. La gente que está lastimada habla de más. Pero la gente que está lastimada no solamente habla de más, sino que la gente que está lastimada habla mal. Habla mal. Vea usted una persona que pasó por una situación, por ejemplo, de divorcio. Cuando termina el divorcio, o si viene la situación de divorcio, al hablar de su esposo o de su ex esposo o su ex esposa, no dicen, ay, tan lindo que era, pues realmente es que era tan bello y tan genial y tan especial, muy masculino, era un hombre de Dios, pero realmente pues nos divorciamos. No, siempre terminará diciendo, no, es que ese sí es que era pues, es que no me pudo pasar nada peor que eso. Y terminará diciendo cuántas cosas, es un otro, es aquí y es allá, o esa mujer era esto, esa mujer era eso, esa mujer es esto. Siempre que hay una persona lastimada, hablará mal en medio de su dolor y lastimará a otras personas a su alrededor. ¿Están conmigo? ¿Lo han escuchado? ¿Les ha pasado? Mire, basta que tú escuches a una persona, dice la palabra, porque de lo profundo del corazón habla la boca. Basta que tú te reúnas con alguien, basta que alguien te marque al teléfono y tú le escuches. Y cuando tú escuchas a esa persona hablar mal, cuando tú escuchas a esa persona hablar con dolor, cuando tú escuchas hablar a esa persona con ira, con odio, con fastidio, significa que es una persona lastimada, significa que es una persona que no tiene a Dios, significa que es una persona que lo único que puede expresar de su corazón es el odio por una situación o por otra persona o por cualquier momento en su vida. El libro de Santiago en el capítulo 1, verso 19 dice, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Yo estoy en la reunión con varones y a veces cuando estoy con ellos estoy haciendo una evaluación de cada uno.
Y hay algunos que no hablan. No me pronuncian una sola palabra. Tengo que preguntar, ¿y usted, hermano, y su caso, cómo sería su caso? Y en el caso suyo, y en su casa, para que suelten una palabra. Está bien que sean lentos, pero tampoco exageren. Es muy bueno escuchar, es muy importante escuchar, es necesario escuchar. Realmente el nivel más importante de la comunicación no es hablar. El nivel más importante de la comunicación es aprender a escuchar. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, a digerir, a evaluar lo que escuchamos, entonces tendremos la capacidad de hablar con sabiduría, porque estamos escuchando con entendimiento suficiente para hablar con sabiduría. Cuando nosotros estamos en una consejería, ¿sabe cuál es el éxito de los psicólogos? Usted conoce la historia. Un psicólogo tiene un, ¿cómo se llama? ¿Un diván? Un sofá, un diván se llama. Viene usted a una cita psicológica, con un tratamiento psicológico, y lo que hace el psicólogo es decirle que se recueste en ese diván, en ese sofá. Él coloca una silla a la par del diván, se sienta allí con una agenda y le dice, cuéntame tu historia. A ver, recuérdame cuando eras niño. Por ejemplo, pensemos 3 años, 4 años, ¿te acuerdas de ese tiempo? Y cuando tú cierras tus ojos y empiezas a pensar en 3, 4 años, y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, de pronto el médico o el psicólogo te dice, I'm sorry, ya, no más, suficiente, ya pasaron las 2 horas, $600 por favor a la salida. Porque él lo único que tiene que hacer es escuchar, porque nadie nos escucha. Cuando nosotros tenemos una consejería de matrimonios aquí, ¿qué hacemos? Escuchar. Y pasa 1 hora, 2 horas y los hermanos se levantan y dicen, ay no, pastores, qué bendición, gloria a Dios, es que ustedes son una bendición. Y nosotros, amén. No les dijimos nada en 2 horas. Solo hablaron y hablaron y hablaron y hablaron y hablaron y se gritaron y se insultaron. Y es que usted, y es que usted. Y nosotros ahí. Bueno, ya, amén. Sí, hermano, gracias, pastor. Qué bendición, estamos nuevos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar a tus hijos? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar a tu esposa? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar a tu esposo? El tiempo que necesitamos para aprender a escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Santiago 1:19 dice, deben ser rápidos para escuchar, rápidos para escuchar, rápidos para escuchar. Amén. Romanos 12:15-2, ¿qué dice? Dice, deben considerar las dudas y los temores de otros. Por favor, a veces juzgamos, repito, a una persona, pero es que ¿por qué el hermano actúa así? ¿Por qué la hermana actúa así? Bueno, considera cuáles son las dudas que esa persona puede tener, considera cuáles son las capacidades que esa persona puede tener. Muchas veces le decimos a una persona, ¿por qué no pasas y cantas? Pues que yo no sé cantar. Pero tal vez podemos descubrir el talento que Dios le ha dado a esa persona, pero no podemos juzgar a una persona simplemente porque no lo puede hacer o parece que no lo puede hacer. Todos tenemos los dones y los talentos de Dios suficientes para desarrollar capacidades. Por favor, dígalo conmigo. Debo considerar las dudas y los temores de otros. Número 4. Por favor, ¿cómo solucionamos un conflicto? Número 4. Considera la perspectiva del otro. Hay una gráfica que seguramente ustedes han visto, no está en la pantalla, pero ustedes la han visto en las imágenes. Y es el número 9. El número 9. Imagínense un momento, por favor, el número 9. Depende en qué posición tú veas el número 9. Será 9 o puede ser 6. ¿Me están entendiendo el ejercicio? Depende como en la posición donde estés, tú verás si es un 9 o es un 6. El que está viéndolo desde esta posición, digamos que el número está aquí en el piso, 9. Si lo estoy viendo desde esta posición, yo veo el número 9. Pero si me cambio de posición a este lugar, veo el número 6. Es exactamente el ejemplo. Por favor, todos los seres humanos tenemos puntos de vista diferentes. Todos los seres humanos tenemos puntos de opinión diferentes. Depende la posición en que tú veas el problema. Depende la posición en la que tú veas el problema. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a considerar la respectiva opinión de otra persona. Amén. En una ocasión recuerdo que estábamos con la hermana Pili celebrando un matrimonio.
una boda, y vi a las familias, eran 2 familias, solamente invitación de familias, de un grupo pequeño, pero yo pude notar que en una de las sillas, a la parte de atrás, había una pareja, supuse que podían ser esposos, pero él estaba en una silla vacía, y la otra silla, la señora. Me causó curiosidad lo que estaba pasando, porque ellos estaban separados si parecían ser pareja. Los vi entrar como pareja, pero se sentaron en una silla de por medio. En la medida en que estuvimos en la ceremonia de parejas, de matrimonios, compartiendo la boda, les hablamos del perdón. Cuán importante era que como matrimonio nuevo, que estaban estos jovencitos celebrando su boda, aprendieran a amarse, no con el amor erótico, con el amor del momento, sino con el amor de Cristo. Y que entendieran que en medio del matrimonio iban a tener pruebas, adversidades, diferencias, pero que en medio de esas diferencias aprendieran a perdonarse. No importa cuál sea la diferencia, si aprendemos como pareja a perdonarnos por encima de demás opiniones, su matrimonio será una bendición. Yo creo, y se los puedo decir por testimonio, después de estos 25 años de matrimonio que tenemos nosotros como pareja, si ha habido algo que nos ha podido sostener como matrimonio, ha sido la etapa del perdón. He tenido que perdonarle a mi esposa muchas veces. Ella ha tenido que perdonarme cosas muy difíciles, muy difíciles. Y si no es por estar en Cristo Jesús, difícilmente nuestro matrimonio hubiese podido continuar. Considero entonces que el matrimonio, en el perdón está la clave de un matrimonio de bendición. Y estábamos mencionando esto cuando de pronto la parejita que estaba allí atrás se voltearon a mirar el uno al otro, como diciendo, eso es para nosotros. Se miraron, y entonces, ¿qué? ¿Sí o qué? ¿Tú o yo? Decía, a ver. Y los dos hicieron así como un gesto, pues. Se acortó la distancia. ¿Usted me está entendiendo el ejemplo que le quiero dar? Necesitamos entender la posición de la otra persona. Es muy importante que conozcamos por qué la otra persona piensa esto, por qué la otra persona considera este punto de vista. Dígalo conmigo, siempre presentaré atención a la opinión de otra persona. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. ¿Cómo actuaría Cristo ante esta situación? ¿Cómo actuaría Cristo ante esta situación? ¿Cómo actuaría Cristo ante esta situación? ¿Por qué nos cuesta tanto aprender a amar y a perdonar a una persona? Saben, en esta congregación, todos nosotros, sin excepción, de una o de otra manera, en muchas áreas nos hemos equivocado, en muchas áreas. Una persona dejó de venir porque alguien que está aquí está hoy. Y me dijo, si esa persona está ahí, yo no estoy. Porque yo no puedo perdonar lo que esa persona hizo. Y yo le dije, ¿y ese es el amor de Cristo? ¿Ese es el amor que tú predicas? ¿Ese es el amor que tienes como hermano en Cristo Jesús? Por favor, dígalo conmigo. Empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es que te pongas los zapatos de la otra persona. Empatía es que tú vivas la situación de la otra persona. Empatía es que tú entiendas el dolor de la otra persona. Empatía es que tú entiendas la causa de la otra persona. Empatía es que tú digas, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué hace eso? Empatía es que dices, voy a tratar de entender por qué está pasando esto con esta persona. Y cuando tú entras en empatía, es decir, cuando el amor de Cristo está dentro de ti, tú podrás entender por qué la otra persona hizo lo que hizo. Tal vez tú humanamente no lo puedas entender ni lo puedas comprender, pero cuando tú tienes el amor de Cristo entenderás la situación por la que otra persona está pasando. Tenemos que aprender a vivir el dolor de otra persona, porque cuando sucede algo nosotros decimos, bueno, eso es problema allá de ellos. Allá ellos verán cómo resuelven su problema. Mire, hermano, que un ticket a un hermano, de malas, eso es problema de él. No, hermano, es tu dolor, es tu situación, es mi hermano en Cristo. Yo tengo que aprender a pasar el dolor de esa persona. ¿Están conmigo? Número 5. Por favor, ¿cómo solucionamos un problema de conflicto con otra persona? Número 5. Diciendo la verdad con tacto. Con tacto. Usted tiene que decir la verdad con responsabilidad. Usted tiene que decir la verdad
de una manera clara, usted tiene que decir la verdad de una manera apropiada. Usted no puede soltar. Que mire, hermano, es que, ¿por qué usted causó ese incidente? Pues porque ese día estaba muy molesto y la verdad es que no, fue la primera persona que se me cruzó en el camino. Por favor, si tienes que decir a otra persona la verdad de algo, díselo en el amor de Cristo, con las palabras prudentes, con las palabras adecuadas. Perdóneme que yo utilice un ejemplo familiar mío personal. Yo sé, y usted lo sabe también, que si yo en el caso mío, si yo quiero lastimar a mi esposa, lastimarla, ofenderla en un conflicto, solo basta que yo le diga, igualita la mamá. ¿A usted no le ha pasado? Solo basta que Pili toque mi familia y tiene problema conmigo. De hecho, es una regla, no debemos hacerlo. Nos hemos puesto en común acuerdo, porque yo lo hacía. Pili me decía alguna cosa, o ella hacía cualquier cosa, o decía alguna cosa, y a mí me molestaba. Yo le decía, no, pues que igualita la mamá, es que bien Mateus tenía que ser. Y entonces ella empezó a contestarme con la misma moneda. Muy Alfaro, pues, así, como los Alfaro. Y ese día, cuando ella me dijo, me pagó con la misma moneda, ese día me dolió. Y me dolió, y entonces le dije, ¿sabes, Pili? Te voy a decir una cosa, mira, yo te amo y te respeto, pero ¿sabes? Con mi familia no juegues. Ese día me dolió. Entonces, en una reunión posterior, llegamos a una conciliación. Nunca volveremos a tratar un tema que sea la familia. Porque cuando hacemos esas comparaciones diminutivas, cuando hacemos esas comparaciones ofensivas, no sabemos cuánto daño le puede causar a la otra persona, al punto que el conflicto se convierte en un arma de destrucción masiva. ¿Usted conoce armas de destrucción masiva en su casa? Sí. Una sencilla. ¿Por qué la comida está fría? Siempre que voy a comer la comida tiene que estar fría. Pues caliéntela, ¿cuál es el problema? Ahí está el microwave. Esas son armas de destrucción masiva. Todos los días las practicamos. Todos los días las vemos, las sentimos, las escuchamos. Armas de destrucción masiva son cosas tan sencillas que se dicen, pero que pueden causar un daño profundo en una relación de pareja. Estoy hablando en este caso en una relación de pareja. Hablemos de una relación de hermanos en Cristo. Pues que como hermano se cree todo, pues. Mata. Palabras que hieren, palabras que lastiman, palabras que ofenden. Y lastimosamente esas palabras las tenemos claras. ¿Saben? Una de las cosas por las cuales se decidió también no llevar a cabo las reuniones de alimentos y todas estas actividades que hacemos es porque las hermanas son muy lindas, todas las amo, hermanas, amén, de verdad se los digo con amor, no lo tomen a mal. Pero es que la cocina sí es una guerra. Es que ¿usted por qué prepara así? A mí no me gusta así, me gusta así. Échele más sal, échele más cebolla. No, es que yo lo hago así. Y eso pasa en la cocina. O sea, eso no lo saben los que estamos afuera. Eso es en la cocina. Eso es allá en la cocina. Pero cuando nosotros comemos, lo sentimos. ¿O no? Se siente el problema. Se siente la situación. Entonces decidimos, no, mejor no hagamos comidas. Frenemos las comidas. Comamos cuando podamos, con amor, con participación, pero no con preparación. Porque es que una comida preparada con problemas nos indigesta. Se siente en la comida. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando decimos las verdades, las decimos de manera abrupta, de manera inadecuada. Si tú le dices a la otra persona, hermana, ¿y por qué le colocas tan poca sal? Porque a mí me parece así, ¿y a usted qué le pasa? ¿Cuál es su problema? No, solamente quería sugerirte, me parece que podríamos colocar un poquito más. Bueno, probemos, a ver cómo va. Pero cuando contestamos una pregunta, contestamos algo con ira, con contienda, entonces se crea un conflicto interno y el conflicto interno empieza a crecer y empieza a crecer y entonces el próximo ¿a quién le toca? El próximo le toca a la hermana y a la hermana. No, yo no voy. Entonces, ¿quién pierde? La iglesia pierde. ¿En el sentido de qué? De que no hay nada más difícil que tener una diferencia entre hermanos en la iglesia por la sal, por el chile, por el arroz, por el bistec, por el pollo, por las comidas. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Uy, pastor, está hablando muy fuerte. Sí,
Porque necesito que saquemos esto, ¿me están entendiendo, hermanos? Porque necesitamos arreglar conflictos, porque si somos un grupo de iglesia en Cristo Jesús, tenemos que partir del primer presupuesto, que es amarnos en Cristo Jesús, respetarnos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a conocer el corazón de la hermana Ana, de la hermana Alicia, de la hermana Mercedes, de la hermana Jolie, de la hermana Yolanda, de la hermana... cada uno tiene que conocer el corazón del otro. Y cuando conocemos el corazón de cada uno, entendemos cómo funciona este asunto. Entendemos que no todos somos iguales. Como miren, otra arma de destrucción masiva, en mi caso. Ayer íbamos hacia Asheville. Entonces le digo, no habíamos desayunado, tal vez algo así. Era ya casi las 12 del día, no habíamos almorzado. Y entonces les digo, mami, ¿será que paramos a almorzar? Y dice, no tengo hambre. Le digo, ay no, cuerpo perfecto, cuerpo glorioso pues. Pues nosotros sí. Ay, aquí alguien se está riendo y dice, oye, ese cuerpo glorioso pues. No desayunamos, no almorzamos y eso sabe usted, pero nosotros sí. Por favor. Armas de destrucción masiva. ¿Alguien las tiene en casa? Me gustaría escuchar algunas dos. Alguien que me diga una, pastor, mira esta, ¿cuál? A ver, ¿cuál? ¿Quién me dice una? Arma de destrucción masiva en casa. A ver, Ruth, ¿cuál es? ¿Esa que ibas a decir? Ay, Ruth volteó a mirar y le dijo a la mamá, mami, usted sabe, mami, ahí le están hablando. Con nuestros hijos. Armas de destrucción masiva hacia nuestros hijos, de nuestros hijos hacia los padres. Padres, ¿saben una típica de hijos a padres? Pégueme, a ver, papá, pégueme. Ah, que me va a pegar, ¿quiere que le llame al 911? Arma de destrucción masiva. Es increíble que hoy los hijos amenacen a los papás con el 911. Un día levanté la mano a uno de mis hijos y me dijo, marcaré al 911. Le dije, toma el teléfono, llámalo. Porque de las puertas de esta casa para adentro, el sacerdote del hogar se llama Roberto Alfaro. Soy yo, no la policía. No me amenaces, porque estas armas de destrucción masiva dañan la intimidad. No estoy promoviendo con esto violencia familiar, no estoy diciendo golpea a tus hijos, estoy diciendo, si tienes que decirle la verdad a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, dísela con amor, con edificación, no con un roque en la cabeza para lastimarlo. Amén. Dígalo conmigo, decir la verdad con tacto. Proverbios capítulo 12, 18 dice, el charlatán hiere con la lengua. Proverbios 12, 18. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Por favor, ¿lo puede leer conmigo? ¿Está en sus pantallas? El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad. Qué lindo esto, hermanos. Si usted puede, por favor, subraye su Biblia, Efesios 4:29, no salga de tu boca palabra corrompida, palabra necia, palabra indecente, palabra del mundo, porque estamos en Cristo Jesús y todavía en Cristo Jesús no es posible que en casa nuestros hijos escuchen a papá y a mamá con palabras del mundo, vulgares, hay una palabra que se me escapa en este momento, palabras vulgares, palabras indecentes, palabras que no son propias del lenguaje de un hijo de Dios. Soez, gracias, esa es la palabra soez. Palabra soez es aquella que, se me zafó, no, se le zafó no. En Cristo Jesús no se te pueden salvar porque tú eres una nueva criatura en Cristo. No se te podrán zafar palabras soeces porque tu lenguaje es cristiano, tu lenguaje es de un hombre de Dios, por lo tanto tu manera de hablar, aunque se te suba la bilirrubina, porque lo vimos la semana pasada, nos podemos airar, pero no pecar. Una cosa es que te es airado y otra cosa es que aires y peques. Por lo tanto, si te airas mucho, dijimos la semana pasada que cuente hasta 10. Y si sigues muy airado, cuenta hasta 100. Y ojalá hazlo en inglés. Si se te dificulta mucho, mejor. Pero por favor, no salga de tu boca ninguna palabra que sea soez y que no sea palabra de edificación. Amén. 6.
6. Arreglar el problema y no la culpa. Atención, cuando hay una dificultad entre dos hermanos, ¿qué necesitamos hacer entre dos personas? Digo dos personas, pues estoy hablando en Cristo. Dos personas en Cristo. Si necesitamos arreglar un asunto con otra persona, es arreglar el problema y no arreglar la culpa, porque posiblemente la culpa nunca la arregles. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, si yo tengo una diferencia, voy a hablar con mi hermano Miguel, tenemos una diferencia. Yo sé que él es culpable, él dice, no, pastor, usted es culpable. Tenemos una diferencia grave, nos tiene separados, nos tiene distanciados, nos tiene ofendidos, nos tiene lastimados. No nos podemos ver ni en pintura a raíz de una situación. Él tiene razón, yo tengo razón, pero en medio del conflicto nosotros podemos arreglar el problema, aunque la culpa no se sepa o no se conozca si es de él o es mía. Pero cuando yo procuro arreglar el problema con alguien, significa que en medio de la crisis o en medio de la gran dificultad, yo puedo tener una relación con este hermano, yo me lo podré cruzar en la tienda, yo me lo podré cruzar en algún lugar y sé que aunque tenga una diferencia con este hermano, aunque tal vez no esté de acuerdo en su proceder o en mi proceder, yo sé que me puedo acercar a esa persona y por lo menos extenderle mi mano en Cristo Jesús y saludarle en el amor del Señor. ¿Están conmigo? Lo que es duro y es triste y es difícil es ver cómo hermanos en Cristo hoy, cuando nos cruzamos en algún lugar, dan la espalda, bajan la cabeza, giran para otro lado porque no quieren saludar, porque no quieren verte, porque no te soportan y se llaman cristianos. Yo he tenido que trabajar en esa área, ustedes no saben cómo, hermanos. Digo, he tenido que trabajar porque este es un asunto que tenemos que trabajar. Por favor, quiero que te lo propongas en tu corazón. ¿Hay diferencias con alguien? ¿Hay alguien allá afuera que no soportas? De pronto pasas el Facebook y lo ves. ¡Ih! Ahí lo puedes eliminar de una. Elimínalo. Pero en el Face. Gracias a Dios es una de las ventajas del Face. Lo puedes eliminar. Elimínalo. Pero si te lo cruzas personalmente, ámalo. Porque lo que te va a identificar en Cristo es cómo tú eres en Cristo Jesús. Yo se los digo y se los digo con amor, no por hipocresía. A mí me encanta Walmart, porque es que ahí es donde nos encuentra todo el mundo. ¿Verdad? Y yo he visto, como dice el chavo, con estos mismos ojos veo, cuando voy con el carrito y veo por allá una persona que vienen y de pronto se evaporan. Y yo huyamos hacia la derecha y me le voy a la derecha. Y lo sigo por aquí y me le voy con el carrillo y me le acerco. Hermano, Dios le bendiga. Mucho gusto. Porque si tú eres cristiano y te llamas cristiano, lo menos que puedes hacer es saludar a un hermano en Cristo. Pero eso de que te dan la espalda, eso de que te voltean la cara, eso de que no te quieren ver, no puedo creer que sean cristianos. Y alguien tiene que darles una lección. Dígalo, ese soy yo. Entonces tienes que buscarlos, atorméntalos, búscalos, salúdalos, búscalos. Algún día aprenderán la lección y algún día el Señor hablará a sus corazones y entenderán que si ellos se presumen de ser hijos de Cristo, entenderán que en Cristo Jesús, la sangre de Cristo fue la que rompió toda mentira de Satanás para que nosotros seamos la familia de Dios. Amén. Por lo tanto, arreglar el problema es lo que necesitamos atender, mas no necesitamos arreglar la culpa. Estados Unidos y Rusia llevan años de la historia en problema. Pero sin embargo vemos al presidente de los Estados Unidos o al presidente de Rusia, viene a Washington, se reúnen. ¿Por qué? Porque ellos no están preocupados por arreglar el problema, ellos están preocupados ¿por qué? Por mantener una situación clara entre los dos. ¿Cómo? Vamos a decirlo con la palabra correcta, diplomáticamente. Son arreglos diplomáticos. Gracias, Señor, por la palabra. Por favor, haz arreglos diplomáticos con otra persona. Diplomáticos es que se sientan dos naciones enemigas, se sientan a la mesa, dialogan, plantean situaciones, arréglame esto acá, arréglame esto allá, solucionémoslo así. No estoy de acuerdo, ok, no hay problema. Dejémoslo hasta ahí, pero seguimos siendo amigos. ¿Están conmigo? Por favor, dígalo conmigo. Voy a arreglar problemas diplomáticamente. Por favor, número 7. O antes del 7, permítame leer esta cita bíblica. Romanos 14:13, escríbalo, por favor. Dejemos de juzgar a otros. Dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos a un hermano. Por favor,
que ninguno de nosotros en esta casa sea piedra de tropiezo en la vida espiritual de otra persona. Por favor, hermanos, yo creo que si hay algo que me honra como pastor de esta iglesia, y lo sé y lo puedo decir con todo respeto y amor por cada uno de ustedes, sé que en esta iglesia no hay piedras de tropiezo para ninguno. Sé que allá afuera hay mucha gente que ha sido piedra de tropiezo para ustedes. Sin embargo, se han sostenido y han creído la palabra del Señor. Pero que tú no seas piedra de tropiezo para nadie, absolutamente. Que alguien te habla, que un pastor, que una congregación, mire hermano, ese no es mi problema, lo siento, yo le amo en Cristo Jesús, arregle su problema como sea. Pero que tú no seas piedra de tropiezo para que alguien salga o alguien pierda el amor y la pertenencia en Cristo Jesús. Número 7, enfóquese en la reconciliación y no en la resolución. ¿Qué significa eso, pastor? Permítame le explico. Enfocarse en la reconciliación significa que hay una diferencia. La reconciliación es restablecer la relación. Si tienes un gran problema con alguien y logras reconciliarte con esa persona, eso es maravilloso, hay una reconciliación. Pero no hay resolución, es decir, que esa persona nunca jamás será perfecta, tú nunca jamás serás perfecto, pero en medio de esas diferencias, los dos podrán sostener y establecer una relación de amistad y de pertenencia. Amén. Entonces, no busquemos siempre estar en paz en medio de un problema. En medio de la crisis sabemos que podemos reconciliarnos. ¿Saben? Ahora con la ocasión al banco de alimentos, por ejemplo, cuando la hermana Anita ha invitado a otros hermanos a participar del banco de alimentos, yo he visto una reconciliación, hermana Anita, ¿verdad? Maravillosa. Nosotros no tenemos un corazón lastimado para nadie, no queremos, los hermanos vienen, personas que se cruzan en el camino, personas que dicen que esto, vienen. Aquí lo recibimos con amor, porque lo que nos identifica es Cristo, no es la raza, no es la nacionalidad, no es el idioma, lo que nos identifica es Cristo. Y veo cómo a través de una gestión del banco de alimentos, que parece que nada tiene que ver con la iglesia, es todo lo contrario, es con la iglesia. Entonces la hermana Anita hace conexiones con pastores, con hermanos de otras congregaciones, y en medio de las diferencias no hemos arreglado la resolución del problema, pero hemos arreglado una conciliación entre hermanos. Y muchos hermanos que se fueron o que no están o que nunca han venido, vienen. Y es más, ¿quién los atiende? ¿El pastor? No, los hermanos, Luis y Ana. Porque ellos no tienen que venir a encontrarse con el pastor. A lo mejor no quieren ver al pastor, a lo mejor no les interesa ver al pastor. A mí no me interesa que vengan a verme a mí porque no soy yo, es Cristo el que está aquí. Y cuando salen con la bendición de esta casa, pues toda la gloria le pertenece ¿a quién? Al Señor. Porque los hermanos se van bendecidos. Ahora la llaman, hermana Anita, ¿cuándo tenemos provisión? Hermana Anita, ¿cuándo hay banco de alimentos? Hermana Anita, ¿cuándo podemos ir? ¡Gloria a Dios! Porque algo está haciendo la casa para bendecir a muchos otros hermanos. Y si la provisión de esta casa es suficiente para nosotros y alcanza para otros, ¡gloria a Dios! No se arregló el problema, pero logramos hacer reconciliación. Y eso es muy importante en Cristo Jesús. Libro de Mateo capítulo 5 verso 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues estos serán llamados hijos de Dios. Por favor, dígalo conmigo. Yo seré un constructor de puentes. No seré un constructor de paredes. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ser constructor de puentes es que buscamos la facilidad con otras personas. Ser constructor de puentes es que buscamos la relación con otras personas. Ser constructor de puentes significa que estamos dando la oportunidad para ir y venir. Pero cuando somos constructores de paredes, les estamos diciendo a otros, hasta aquí. Nosotros somos nosotros, no queremos a nadie más, somos nosotros, nos limitamos a nosotros. Por lo tanto, Mateo dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues serán llamados hijos de Dios. Por favor, dígalo conmigo. Yo seré un pacificador. Esto va a los matrimonios que están aquí. Cada vez que pases por un problema, por una crisis en tu matrimonio, varón, hermana, mujer, dígalo antes de cualquier crisis.
yo seré un pacificador. Puede ser que tú no lo soportes lo que él hizo, puede ser que no soportes lo que ella hizo, pero seamos pacificadores. Enseñemos a nuestros hijos a ser pacificadores. Enseñemos a nuestros hijos a tener el carácter de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando buscamos la paz entre nosotros. Cuando nuestros hijos nos ven como el modelo de Cristo, que en medio de sus diferencias, en medio de cualquier circunstancia, nosotros como pareja somos la unidad de Cristo, entonces hemos logrado un propósito: ser pacificadores en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y esto es Cristo Jesús. Jesucristo es el único mediador. Así es que si hay diferencias con personas o familias, solo la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo. Yo estaba esta mañana aquí en la adoración escuchando esa canción: tengo hambre de ti, Señor, tengo hambre de tu presencia, tengo hambre de ti. Yo le decía: Señor, tengo una hambre poderosa en mi corazón, Señor, para que todas aquellas situaciones adversas que se han sucedido a lo largo de los años en el ministerio, Señor, aparéjanos todo el tiempo y apareja el corazón de las gentes para que podamos encontrar la unidad en el amor de Cristo. Que cada vez que alguien se presuma de ser cristiano, se identifique en Cristo, porque es un imitador de Cristo, porque su hacer, su pensar, su decir, su vivir, su escuchar es Cristo y no el mundo. Y ahí seremos la diferencia. Amén, amén y amén. Hermana Pili, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. 7 pasos tan sencillamente básicos, pero tan profundamente necesarios. Señor, te pido en mi corazón en esta mañana que cuando sienta heridas en mi corazón no haya nada que robe mi comunión, en mi intimidad contigo, en mis oraciones, en mi felicidad, en mi gozo, Señor. Padre, permíteme tomar la iniciativa en cualquier conflicto, confesar cualquier adversidad dentro de mi corazón, escuchar a otras personas por qué están heridos, por qué sueltan lo que tienen que soltar, considerar cuál es su situación en cada uno de ellos, decir la verdad, Padre, siempre con el talento tuyo, con la palabra tuya y no con las heridas del corazón. Señor, poder arreglar el problema en manera de paz y de comprensión mutua, porque lo que tú nos enseñas es que todo lo podemos llevar a Cristo Jesús, porque eres tú, Señor, el que me fortalece. Amén, amén y amén.